Amados hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos a iniciar orando, pidiéndole al Señor que nos permita tener una noche de enseñanza en torno a su palabra, que guíe nuestra vida en pos de su voluntad y que podamos nosotros ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo para vivir para su gloria, alabándole, agradándole en cada aspecto de nuestra vida. Así que iniciemos pidiéndole al Señor que tome su palabra y la aplique en nuestra vida. Inclinemos el rostro. Bendito Rey, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, que nos regalas en esta noche, en torno a poder profundizar en tu palabra, en torno al Evangelio de Juan. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que le des al predicador la libertad, el denuedo, la claridad al exponer la verdad que surge de tu palabra, y que a cada uno de mis hermanos allí en el lugar donde estén presentes, Señor, en frente a un computador, a un televisor o cualquier otro dispositivo, que tú les des la atención, la capacidad de estar atento a la predicación de tu palabra y que tomen una actitud reverente frente a ella. Te alabamos, Señor, te pedimos tu bendición en esta noche y te oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a entonar un himno y después vamos a sumergirnos en el estudio de su bendita palabra. Himno 371, cuán dulce es confiar. Siempre que estudiamos el Evangelio de Juan, es muy importante repetir una y otra vez cuál fue la intención del apóstol Juan al escribir su Evangelio. Y esto lo hemos repetido en las enseñanzas anteriores en torno al Evangelio. Este propósito el mismo apóstol lo dejó reflejado, estipulado, señalado en el capítulo 20 del Evangelio, en el versículo 30 y 31. El apóstol dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro,
pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan escribió el Evangelio con el propósito de que el que lo lea crea que Jesús es el Cristo prometido, el Mesías prometido, es el Hijo de Dios, y al creer en él tengamos vida en torno a la presencia de nuestro Padre Celestial. En el capítulo 1 vimos y lo estudiamos, y el apóstol Juan allí señala grandes testimonios en torno a esta gloriosa verdad de quién es la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Juan nos ha dado su propio testimonio al inicio del Evangelio, al señalar en ese prólogo que Jesús es Dios mismo, el Rey de gloria, el Rey eterno. También nos presenta en ese capítulo 1 el testimonio del último profeta tipo del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y hacia el final de ese capítulo 1 estudiamos que sus primeros discípulos también dieron testimonio en torno a quién era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante ver cuáles fueron los títulos, los nombres que se le dieron a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mira, se le dijo que Jesús es el Logos, el Verbo de Dios, que es Dios mismo, que Jesús es la luz de los hombres, que es la luz verdadera, que es el monogenes, es decir, de la misma clase del Padre, que es anterior a Juan el Bautista, que es el Kyrios, el Señor, que es el Cordero de Dios, que es aquel que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, que es un maestro, le fue llamado Rabí, que es aquel sobre el cual Moisés y los profetas escribieron, es decir, es aquel sobre el cual el Antiguo Testamento se enfoca en manifestar, en señalar en torno a la persona del Señor Jesucristo, y también señala que Él es el Rey de Israel. Y el mismo Señor Jesucristo finaliza ese capítulo 1 diciendo que Él es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y ese título es un título mesiánico, es en torno a la profecía que se encuentra en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. El Hijo del Hombre es un título que señala su mesianidad. Él es el Rey prometido. En Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, se nos dice, Daniel en la visión, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es la profecía de Daniel. Ahora, ese término Hijo de Hombre está relacionado en torno a dicha profecía, a dicha promesa, y esas son las palabras que el mismo Señor Jesucristo utiliza hacia el final del capítulo 1 para dar testimonio acerca de quién es Él. En el versículo 51 del capítulo 1 leemos, del Evangelio de Juan leemos, y le dijo a Natanael, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, sobre el Hijo del Hombre. Así que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan encontramos varios testimonios verbales, podríamos llamarlo de esa manera, acerca de quién es la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Una vez más está acorde a la intención del propósito de Juan al escribir el Evangelio, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna, tengamos vida en su nombre, dice el apóstol Juan.
A partir del capítulo 2, este testimonio verbal es refrendado con su ministerio público. Inicia el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y es refrendado con maravillas, señales que validaban esos testimonios. Es por eso que muchos exégetas bíblicos señalan a el capítulo 2 hasta el capítulo 12 del Evangelio de Juan como el libro de las señales, como el libro de las señales. Y en la noche de hoy estudiaremos la primera señal, la primera manifestación de poder en que dio nuestro Señor Jesucristo, su primera manifestación de poder y deidad, de poder y deidad. Por favor, vamos a leer el capítulo 2 del versículo 1 al 11, que es el texto que estaremos desarrollando, exponiendo en esta noche. Leamos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí unas 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y termina señalando el apóstol Juan en el versículo 11 del capítulo 2. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y sus discípulos creyeron en él. Ahora, iniciemos viendo lo llamativo de la manera en que Juan inicia este capítulo 2. Mira cómo inicia ese versículo 1. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y debemos hacernos la pregunta: ¿al tercer día de qué? ¿Al tercer día de qué? Pues la respuesta es al tercer día de su encuentro con Natanael, que es el último evento que ha relatado el apóstol Juan al escribir el Evangelio en su capítulo 1. Pero lo significativo, lo llamativo de esta referencia cronológica que nos presenta el apóstol Juan es que podamos llegar a entender la intención que tiene el apóstol Juan de narrarnos lo que sucedió en una semana, en el transcurso de 7 días. Observa, toma tu Biblia y sígueme a lo que voy a indicarte. Esta narración de esa semana, de esos 7 días que narra el apóstol Juan, se inicia con el día en que una delegación es enviada por el Sanedrín a interrogar a Juan el Bautista. El segundo día de esa narración, de esos 7 días que expone el apóstol Juan, es el encuentro de Jesús con Juan el Bautista, y cómo Juan el Bautista lo señala como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, sin perder Juan capítulo 2, devuélvete un poco a Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si ves cómo inicia,
el siguiente día. El siguiente día, el anterior fue cuando se envió a esa delegación de personas del Sanedrín a interrogar a Juan el Bautista. El versículo 29 dice el siguiente día, o sea, ya es el segundo día que nos narra Juan de esos días que viene él señalando. El tercer día son cuando los discípulos de Juan, lo que estudiamos en la enseñanza anterior, cuando los discípulos de Juan, Andrés, el hermano de Simón Pedro, y Juan, el escritor del Evangelio, van tras Jesús. Lee por favor el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Mira que dice el siguiente día, este ya es el tercer día. 2 de los discípulos de Juan van tras Jesús. Ahora, el cuarto día es el llamado de Felipe y Natanael. Lee el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Ahora, ¿qué es lo maravilloso y llamativo que encontramos en esta narración? Pues como inicia el capítulo 2 en el versículo 1, porque se nos dice que al tercer día, es decir, el séptimo día desde que empezó a darnos una cronología de estos días del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El séptimo día es lo que él señala y empieza a narrar en el versículo 1 del capítulo 2. Y lo maravilloso es que ese séptimo día va a finalizar con una confirmación, con una maravilla, con una señal que validan los testimonios que se han dado y que ha relatado el apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio. Preguntémonos, ¿por qué este esfuerzo de Juan de señalarnos que este primer milagro ocurrió en ese séptimo día de dicha semana relatada? Es una muy buena pregunta. Debemos tener en cuenta que el apóstol Juan desde el inicio del evangelio ha tratado de vincularnos su relato en este inicio del evangelio con la narración de la creación. Él ha tratado de hacerlo y se ve muy claro a cómo inicia el evangelio. Él inicia el evangelio diciendo en el principio. De la misma forma que se inicia el libro de Génesis en la narración en torno a la creación. Y si nosotros seguimos leyendo el Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar con unas referencias, unas terminologías que están muy vinculadas con ese relato de la creación que encontramos en el capítulo 1 del libro de Génesis. Mira, en el versículo 4 del capítulo 1 del Evangelio de Juan dice, en torno a nuestro Señor Jesucristo, al Verbo eterno, al Dios hecho hombre, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luz y tinieblas son términos asociados también a la narración de la creación. Y mira el versículo 9 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y el mundo por él fue hecho. Así que sin dudas el apóstol Juan ha querido traer a nuestra memoria al inicio de su evangelio esa semana de la creación. Y en este relato que él ha venido tocando de estos diferentes días, va a finalizar con el séptimo día, que es en el que empieza a narrar en el capítulo 2 del Evangelio, mostrándonos que finaliza con una manifestación poderosa en torno a la validación de los diferentes testimonios que hemos encontrado en el capítulo 1. ¿Por qué? ¿Por qué esta intención de Juan? Porque Juan quiere mostrarnos que Jesús es nuestro reposo, es nuestro descanso, es
la culminación de lo que el mismo día de reposo señalaba. Es descansar de ese esfuerzo inútil del hombre de poder ser aprobado delante de Dios por sus propias obras y descansar en Él, en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro verdadero reposo. Y esta narración de Juan no la podemos dejar pasar por alto sin resaltar esa gloriosa verdad. Y una primera aplicación que nosotros podemos rápidamente sacar en el inicio de este relato del capítulo 2 del Evangelio de Juan es que nosotros debemos aprender a leer las Escrituras siempre mirando cómo ellas nos exponen la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto tiene que ver con ese propósito que el apóstol Juan ha señalado en el capítulo 20, versículo 31, de que escribió con el propósito de mostrarnos quién es Jesús para que creamos en Él y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. No es casualidad tampoco que cuando leemos el versículo 1 del capítulo 2 se nos dice que se hicieron unas bodas en torno a ese relato de ese séptimo día de esa semana que Juan nos ha venido relatando, porque nosotros anhelamos aquel retorno, ese día de retorno de nuestro Señor Jesucristo, cuando su iglesia se una a Él y haya esas benditas bodas del Cordero de Dios. No es casual toda esta providencia de acontecimientos que el apóstol Juan nos relata. Y es maravilloso poderlo ver y gozarnos en ello. Ahora entremos a desarrollar lo que el apóstol Juan señala en torno a este séptimo día, a este día que se desarrollaba esa boda en Caná de Galilea. Caná de Galilea era una ciudad pequeña, una ciudad, a una población a unos 13 kilómetros al norte de Nazaret. Muchas veces nosotros nos imaginamos aquellas poblaciones y hacemos un símil con las poblaciones de nuestra época en el número de habitantes que hay en nuestras poblaciones. Pero Caná de Galilea era una población mucho más pequeña que Nazaret, y Nazaret constaba de unos 500 habitantes. Así que Caná de Galilea constaba de unos 30 a 50 habitantes como máximo. Así que en esta narración del versículo 1 que se nos dice que se realizaba una boda, pues sin lugar a dudas toda aquella población estaba involucrada en aquella celebración. Las bodas en el contexto judío del siglo I se realizaban el día miércoles si era una novia virgen, y si era una viuda se realizaban los días jueves, y aproximadamente duraban 7 días. Y esa celebración era la culminación de lo que había acontecido ya hace un tiempo atrás, casi un año atrás, cuando se había pactado ese compromiso de matrimonio, ese desposorio. Durante ese año el novio tenía que tener todo listo para poder recibir a su esposa. Es decir, él tenía que conseguir un lugar donde poder vivir y tener la capacidad de mantener a su esposa. Y cuando llegaba el momento de ir por ella y llevarla a su hogar, de tomarla para sí, pues se realizaba una fiesta maravillosa que duraba varios días, donde los amigos del novio venían con el novio a buscar a la novia, a llevarla a su nuevo hogar, a celebrar fiesta, y el matrimonio era consumado en el lecho matrimonial. Tan importante era una boda en el contexto judío del siglo I, que si de la celebración de ir los amigos del novio con el novio a llevar a la novia a su nuevo hogar, se encontraban con un
cortejo fúnebre con un entierro, el cortejo fúnebre tenía que parar y esperar que pasara la celebración, esa procesión de alegría de la boda. Las personas que no tenían una labor que hacer en aquel día eran por ley obligados a unirse a dicho festejo. Y era considerado casi como un deber religioso en celebrar, en levantar las voces en alabanza, la hermosura, modestia o virtudes de la novia. Así de importante era una boda. Y esto porque un matrimonio dentro del pensamiento judío, al igual que en el pensamiento que nosotros tenemos y enseñado por las Escrituras, un matrimonio era el reflejo de la unión de Dios con su pueblo. Como el apóstol Pablo también nos enseña que un matrimonio es el reflejo de la unión de Cristo con su iglesia. Así que en ese sentido cobraba tal importancia esa celebración de dicha unión. Pero cuando seguimos leyendo el versículo 1, ya habiendo entendido un poco lo importante de la celebración del matrimonio en el contexto judío del siglo I, se nos llama la atención de que nos dice hacia el final del versículo 1 del capítulo 2 que estaba allí la madre de Jesús, estaba allí la madre de Jesús. Y debemos preguntarnos, ¿qué hacía allí María? ¿Qué hacía allí María? Y lo que tenemos que responder es que hay una gran posibilidad de que la boda estuviese relacionada con un familiar de María o un familiar de la familia. Y esto lo podemos señalar por la preocupación que va a señalar María en torno a un evento trágico que va a acontecer en medio de la boda. Así que muy posiblemente era un familiar de la familia de María quien estaba celebrando dicha boda. Leamos el versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos. No sabemos si había sido invitado con anterioridad el Señor, muy posiblemente sí, por lo que hemos acabado de decir, de que posiblemente eran familiares de María. Pero sea como sea, el versículo 3 nos narra un evento altamente bochornoso para dicha celebración, trágico para dicha celebración. Versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. El vino se había acabado en medio de la celebración. El vino en la celebración de una boda, y esto es importante decirlo porque muchas personas malinterpretan cuál era el significado de la presencia de abundante vino en medio de la boda. El vino en medio de una boda tenía la intención, no tenía más bien la intención de ser un narcótico que drogara, que embriagara a los invitados, como tristemente sucede en el día de hoy con muchas celebraciones, sino que era la expresión de alegría del evento que se estaba realizando. El vino dentro del pensamiento judío, y esto lo podemos ver en muchos pasajes del Antiguo Testamento, el vino está relacionado con la alegría. Es más, los rabinos tenían este dicho, sin vino no hay gozo, sin vino no hay gozo. Por ejemplo, miremos dos pasajes del Antiguo Testamento donde se nos expresa esta realidad, que el vino es una manifestación de alegría en medio de la celebración. Ese era el propósito. En el Salmo 104, versículo 15, se nos dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre.
y el vino que alegra el corazón del hombre. Y en Eclesiastés capítulo 9, versículo 7 se nos dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En el pensamiento judío, y eso es lo que quiero mostrar en torno a estos pasajes sin entrar en el contexto de ellos, es que en el pensamiento judío se tenía al vino como un símbolo, como la presencia de la alegría en medio de la situación que se estaba desarrollando o celebrando, como era el contexto. Así que no tenía el propósito de embriagarse, porque el embriagarse era algo inaceptable dentro de la cultura judía, era un pecado delante del Señor. Y es por eso que era costumbre añadir al vino 3 o 7 vasos de agua por un vaso de vino, y esto con la intención de rebajar y así evitar su efecto tóxico en el sistema nervioso del cuerpo. Así que, una vez más, soy enfático, el vino no tenía la intención de ser una bebida narcótica, sino la expresión de la abundante alegría que se estaba viviendo. Pero que se acabara el vino en medio de la celebración de una boda era una tragedia, era un evento bochornoso para el novio, que había tenido todo un año para preparar dicho evento. Como alguien señaló, quedarse sin vino en una boda sería una terrible vergüenza en una cultura de la vergüenza, como era la cultura judía. Durante un año el novio tuvo la oportunidad de preparar dicho evento. ¿Cómo era posible que se le hubiese acabado el vino? ¿Cómo era posible que no hubiese provisto la suficiente cantidad de vino para la celebración? Muchos expertos de la cultura judía también señalan que el novio podía entrar en problemas aún jurídicos, porque los invitados podían alegar que se le tenía que devolver hasta la mitad de los presentes que le habían traído a este joven matrimonio. En otras palabras, que no hubiera vino no era algo liviano y sin sentido, como muchos al leer el relato tratan de imaginarlo, de asociarlo. Por el contrario, era una terrible calamidad, era un terrible problema, porque esta era una celebración que representaba la unión de Dios con su pueblo, así que tenía todos los aspectos dentro de la cultura judía de ser un gran problema, un gran problema. Así que María, la madre de Jesús, tal vez pariente del novio, muy preocupada, viene al Señor y le dice: no tienen vino, no tienen vino. Ahora, la respuesta del Señor Jesucristo a María nos sorprende. Versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Estas palabras que pronuncia el Señor Jesucristo a María nos suenan duras. Nos sorprende que no le llame madre, mamá, sino que le diga mujer. Lo primero que tenemos que señalar es que aunque nos suenan palabras rudas, no lo eran. Era una forma de expresión que se utilizaba comúnmente en la época. Pero lo que sí indica es que el Señor Jesucristo está desvinculándose de la relación familiar con María al inicio de su ministerio. Como los exégetas exponen, aunque completamente cortés, no es normalmente un término entrañable, ni la forma de dirigirse preferida por un hijo que se dirige a una madre muy querida. El tono no es grosero, pero es ciertamente abrupto, señalan los exégetas. Literalmente dice: ¿qué a mí y a ti, mujer? Lo que debemos entender es que nuestro Señor Jesucristo iniciaba
su ministerio y los vínculos familiares no cabían en aquel que daba testimonio de sí mismo llamándose el Hijo del Hombre en relación a la profecía de Daniel 7. Donald Carson comenta lo siguiente: no debemos evitar la conclusión de que Jesús, al reprender a su madre, aunque sea cortésmente, declara al principio de su ministerio su total libertad de cualquier tipo de consejo, agenda o manipulación humana. Se ha embarcado en su ministerio. El propósito de su venida, su única estrella polar, es la voluntad del Padre Celestial. Esto debe haber sido extremadamente difícil para María. Ella lo había dado a luz, lo había amamantado, le había enseñado a sus dedos de bebé habilidades, habilidades mentales, lo había visto caerse mientras aprendía a caminar. Aparentemente ella también había llegado a depender de él como el proveedor de la familia. Pero ahora que había entrado en el propósito de su venida, todo, incluso los lazos familiares, tenían que subordinarse a su misión divina. Ella no podía verlo como otras madres veían a sus hijos. Ya no se le debían permitir las prerrogativas de la maternidad. María, como cualquier otra persona, debe venir a él como al Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nadie esta lección pudo haber sido más difícil que para la madre de Jesús. Tal vez eso era parte de la espada que atravesaría su alma, termina diciendo Carson. Una ilustración de esto, de ese desvínculo que nosotros vemos en torno a la forma en que el Señor Jesucristo le responde a las palabras de María. Una ilustración de esto lo podemos ver en Mateo capítulo 12, versículo 46 en adelante. Por favor, sin perder el capítulo 2 de Juan, vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 46 en adelante. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El Verbo eterno no tiene vínculos familiares terrenales. En el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 27 al 28 se nos dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que la respuesta que encontramos: ¿qué tienes conmigo, mujer?, no son palabras rudas, despreciativas, pero sí son palabras que ubican a María a partir de este momento en torno a quién es aquel que ella había dado a luz. Podemos sacar una aplicación de esto, y es que es increíble que al día de hoy muchos que se dicen cristianos se acerquen a Jesús con una familiaridad tal que caen en el irrespeto y la blasfemia. El Señor Jesucristo es el Rey de gloria, es el Señor de señores, es Dios hecho hombre, no alguien que está a nuestro nivel. Si la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo tuvo que aprender esto, de la misma manera es necesario que aquellos que están rendidos a sus pies se acerquen a Él con reverencia en todo momento.
esta es una aplicación muy importante porque vemos a muchos que dicen ser creyentes utilizando unos términos en torno al Rey de Reyes y Señor de Señores que claramente caen en la blasfemia, que no los voy a repetir en este momento. Versículo 4 de Juan, capítulo 2. Sigamos y prosigamos en la narración que nos trae el apóstol Juan de este evento, de esta boda, en ese séptimo día de esta semana que ha venido narrando. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿De qué hora habla Jesús? Esa es precisamente la intención que tiene el apóstol Juan al darnos una referencia en torno a una hora de la cual el Señor Jesús se refería. ¿Qué quiere decir Jesús con esta expresión? Pues a lo largo del Evangelio se nos va a dar respuesta a lo que el Señor Jesucristo quiere decir con la hora. La hora llega a su clímax cuando unos gentiles quieren entrevistarse con el Señor. Y cuando eso sucede, cuando unos gentiles quieren entrevistarse con el Señor sabe que su hora ha llegado. Esto lo vamos a encontrar hacia el final del ministerio público del Señor Jesucristo en el capítulo 12, en el versículo 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Así que lo que hace Juan al traernos este primer vínculo, relación a este término, la hora, es que estemos atentos al desarrollo de ella en el transcurso del Evangelio. En el inicio de su ministerio, ya el Señor tenía su mirada colocada en aquel momento que viviría en pos de redimir a su pueblo. Leamos el versículo 5 de Juan capítulo 2. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere, haced todo lo que os dijere. Muchas personas han especulado por qué María le comentó a Jesús que no tenían vino. Ya vimos que muy posiblemente la razón es que el novio tal vez fuese un familiar de María o de la familia. Pero ¿por qué viene y le dice a Jesús que no tenían vino? Y muchos han especulado diciendo: ¿será que Jesús ya había hecho algún milagro antes, tal vez en el seno de su hogar? Tal vez alguna vez había faltado algún producto y el Señor de una manera milagrosa lo había provisto. O como enseñan los evangelios pseudoepígrafos que relatan que en la niñez Jesús hacía bromas a sus hermanos quebrando un cántaro, y cuando sus hermanos venían con su madre señalándole que lo que Jesús había hecho, él milagrosamente había restaurado el cántaro. ¿Será que eso era lo que había acontecido antes? Y entonces María sabía que el Señor podía hacer un milagro y hacer algo para que hubiese vino. La respuesta es no, tajantemente no. Porque este mismo evangelio nos expone que este es el primer milagro que el Señor Jesucristo realiza. Es más, cuando uno avanza en el evangelio, uno se va a encontrar que los hermanos de Jesús, los hijos de María, no creían en él. Se burlaban de él en torno a su testimonio de que él era el Mesías. Esto lo vamos a encontrar cuando estudiamos el capítulo 7 de Juan. Como dice el versículo 11 de este capítulo 2 de Juan, es el principio de señales, o como la Nueva Versión Internacional lo traduce, esta es la primera de sus señales. Así que, ¿por qué María vino a decírselo a Jesús? Porque, sin lugar a dudas, cuando había algún problema en el hogar, María, quien ya no tenía a José, y esto es lo más probable, que José ya hubiese muerto, porque no se nos narra en ningún momento en torno a José. Así que lo más probable es que María se había acostumbrado, cuando había alguna situación, venir a su hijo mayor y encontrar en él una solución a lo que estaba aconteciendo, pero no en torno a un hecho milagroso. Ella se había acostumbrado a ir a Jesús a llevarle sus inquietudes, pero a pesar
Y esto es maravilloso verlo a pesar de la corrección que el mismo Señor Jesucristo le hace a María en torno a cómo desde ahora ella debía verlo a él, relacionarse con él. Podemos aprender de esta mujer llena de fe que cuando uno convive con el Señor Jesucristo, lo primero que hace es recurrir a Él en todo momento, en todo instante. Y esto es lo que acontece con aquel que tiene intimidad con el Señor Jesucristo día a día. ¿A quién recurrimos? Pues a nuestro Señor, a nuestro Rey de Gloria. Y este es un ejemplo que la misma María, a pesar de haber recibido este direccionamiento, puede dar. Hagan todo lo que Él les diga, hagan todo lo que Él le diga. Donald Carson comenta, al decir a los sirvientes, haced lo que os diga, la Madre de Jesús se sacude la suave reprimenda y ejemplifica la mejor clase de fe perseverante. María es reprendida por presumir sobre el vínculo familiar, pero muestra una fe que se contenta perfectamente con dejar el asunto en las manos de Jesús. María se acerca a Jesús como su madre y se le reprocha. Responde como creyente y se honra su fe. Responde como creyente y se honra su fe, termina señalando Carson. Es por eso que es ridículo que la Iglesia de Roma tome este texto y enseñe que es un camino seguro no dirigirse directamente a Jesús, sino a su madre para que interceda por nosotros, pues Él no se resiste a las peticiones de su madre. Cuando por el contrario lo que encontramos aquí es un desvinculamiento de dichas relaciones terrenales que el Señor Jesucristo presentaba. Si hay algo que aprender de María en esta situación es seguir su consejo. Escúchenlo a Él y hagan todo lo que les diga. Ese es el consejo. Escúchenlo a Él y hagan todo lo que les diga. Es el mensaje que tiene este pasaje y no esa tergiversación de la Iglesia de Roma. Porque solo tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, señala el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Leamos el versículo 6 del capítulo 2 de Juan. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Amados hermanos, no es casualidad que este milagro sea realizado utilizando esos utensilios relacionados con los ritos religiosos judíos, aquellas tradiciones humanas que invalidaban la verdad de Dios, como el mismo Señor Jesucristo lo denuncia. Una purificación externa que no solucionaba el estado contaminado del hombre en torno a Dios. Sin perder, Juan 2, miremos esta denuncia de estas actividades religiosas que los judíos habían añadido en torno a la relación con Dios. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 9. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 9. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas.
Bien profetizó sobre vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 14 de ese mismo Marcos 7. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El problema, mis amados hermanos, no es lo externo que entre al hombre, sino que su ser es un ser pecaminoso. Así que esos lavamientos externos que habían inculcado en esas tradiciones, lo que hacían era perder la realidad de la condición miserable en la que se hallaba el hombre. Así que no es casualidad que el Señor utilice estos utensilios para realizar esta primera manifestación de su gloria. El agua representaba el antiguo orden de la ley y la costumbre judía en dichas tradiciones. Jesús lo iba a reemplazar con algo mejor. Uno era algo que encadenaba pero no hacía nada. El otro es una manifestación del gozo de lo que Jesús y su obra trae. De la imperfección, como podríamos señalar en ese entendimiento numérico de los judíos, de 6 tinajas, que nos representa lo que era la religiosidad judía, a la perfección que Juan nos ha señalado en torno a este 7º día que viene relatando. De los ritos humanos al gozo de la unión de Dios con su pueblo que una boda representaba. Así que no es casualidad, dentro de la providencia de Dios, que estuviesen allí dichos utensilios relacionados con la religiosidad judía que encadenaba al hombre, que no daba la posibilidad de que el hombre tuviese una relación con Dios. Versículos 7 y 8 de Juan, capítulo 2. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. El maestresala comúnmente era un sirviente que se encargaba de la repartición de los alimentos y bebidas en una fiesta o celebración. Pero aquí parece ser más un amigo de la familia, más que un sirviente. Parecía ser un invitado al que se le había dado el honor de servir en esa función, ya que tiene la confianza de acercarse al novio a hacerle el siguiente comentario, versículos 9 y 10. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Lo mejor, lo más excelso en torno a la relación de Dios con su pueblo estaba presente. El novio iniciaba su glorioso ministerio en pos de preparar a su novia, porque un día vendrá por ella y se unirá a ella, y gozosos entrarán en el reino eterno. Los entrará en el reino eterno. J.C. Wright comenta lo siguiente: un día tendrá lugar un banquete de bodas más grande que el de Caná, cuando Cristo mismo será el novio y los creyentes serán la esposa. Un día se manifestará una mayor gloria cuando Jesús tomará para sí su gran poder y reino.
Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Termina señalando Ryle. Versículo 11 de Juan capítulo 2. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El apóstol Juan, en el recorrido del Evangelio, no va a llamar a esos hechos portentosos, a esas maravillas, no las va a llamar milagros, sino señales. Porque su intención es dar testimonio de aquel que venía trayendo el mensaje que el Padre le daba y a realizar la obra que se le había demandado. Así que el apóstol Juan va a relatarnos y va a utilizar esta palabra señales. Y esto trae una aplicación para la vida de la iglesia al día de hoy. Es terrible que muchos falsos maestros utilicen supuestos momentos de milagros al interior de su iglesia sin ningún sentido. Noches de milagros, reunión de milagros, y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? Es que al día de hoy se duda que Jesús de Nazaret sea el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Se necesitan más milagros que lo que la Escritura nos relata para creer en ello. Eso es lo que en el fondo se expresa con este tipo de señalamiento de noches de milagros que no son más que un engaño. El apóstol Juan en este evangelio nos va a narrar 7 señales, 7 hechos portentosos, y esta que hemos visto en esta noche es la primera de ellas. Y cada una de estas señales irá creciendo en torno a mostrar el poder y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Inicia con la conversión del agua en vino, un hecho maravilloso, un cambio total de esencia de algo. Pero el séptimo milagro que nos va a señalar este evangelio es la resurrección de un muerto que ya hervía. Cada uno de estos milagros en creciendo va a mostrarnos el poder y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Juan nos dice que el Señor Jesucristo hizo muchísimas otras señales que Él no nos va a mostrar en el Evangelio. En el capítulo 20, versículo 30, que ya hemos leído en el día de hoy, en torno al propósito del Evangelio, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro. En el capítulo 21, versículo 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, señala el apóstol Juan. Pero estas que él ha escrito, y hoy hemos visto la primera, estas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Carson comenta, la gloria no era visible para todos los que habían visto el milagro. La gloria no puede ser identificada con el despliegue milagroso. Los sirvientes vieron el signo, pero no la gloria. Los discípulos, por la fe, percibieron la gloria de Jesús detrás del signo y pusieron su fe en él. Y así como en este mismo evangelio, en el capítulo 17, el Señor Jesucristo orando al Padre les dice, no solamente oro por estos, sino por aquellos que creerán por las palabras de ellos. Y nosotros nos gozamos y maravillamos con estos gloriosos milagros que manifestaron y que manifiestan la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
la gloria, el poder de nuestro Señor Jesucristo sigue manifestándose en la vida de sus discípulos en el día de hoy. No a través de señales que indiquen que Él es el Cristo, el Salvador. Eso lo creemos firmemente por la acción del Espíritu Santo, sino a través del poder que el Espíritu Santo obra en nuestro ser, un milagro maravilloso, transformando nuestro ser a la imagen de nuestro glorioso Señor y Salvador. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.